a Marcelo Arancibia. Buenas tardes, doctor, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar con usted. Bueno, igualmente, doctor. Bueno, qué escenario complicado, porque el día después uno siempre piensa, bueno, vendrán los cambios, y después uno se pone a pensar, ¿por qué tan rápido? Bueno, porque tiene urgencia. ¿Cómo se llama este opinólogo que tenía Macri? Durán Barba decía esta mañana muy temprano por Radio Mitre que esto debió resolverse inmediatamente, porque la incertidumbre genera mucha más preocupación en la gente. Me parece que lo que está pasando es bastante más serio de lo que uno supone, ¿no es así, Marcelo? Sí, los especialistas dicen que un gobierno cuando está en una crisis por el shock de haber perdido unas elecciones, y en este caso las elecciones en la provincia de Buenos Aires no solamente la ha perdido de una manera dramática, contundente, sino que ha servido como una suerte de paso. Es decir, es como que Ajá. ha expresado con anticipación un posible resultado en las elecciones nacionales del 26 de octubre, porque es muy difícil el que votó al justicialismo cambiar del voto, y los que han votado a otras terceras fuerzas o han votado en blanco o no fueron a votar disgustado con lo que está pasando en el país, lo vayan a hacer si en esas 72 horas no hay una reacción del gobierno y manda mensajes a la sociedad y a otro actor que no es menor, que son los mercados, para tranquilizar y dar certeza de que las elecciones del 26 de octubre el gobierno nacional va a ser competitivo. Ahora, si no haces nada y no asimilás la derrota y no escuchás el mensaje de las urnas, bueno, a ver, el pueblo se va a expresar el 26 de octubre, pero los mercados seguramente lo van a hacer a partir de después de pasadas las primeras 72 horas. Y esto va a agravar el marco general de la economía en la República Argentina, porque ya tenemos un problema económico muy grande, muy complicado, y que yo creo que es la principal causal de por qué los bonaerenses votaron como votaron, en lugares muy insólitos, como por ejemplo en algunas secciones donde imperaba el voto del campo y que no era un voto amigable históricamente para el justicialismo. Así que bueno, las primeras noticias es que el gobierno no va a hacer ningún cambio, como lo dijo el presidente cuando asumió la derrota, y esto será un muy mal mensaje tanto para el electorado nacional como para estos mercados. Claro, y ha tenido la particularidad esta elección de la provincia de Buenos Aires, que fue solamente ese acto, no se advirtieron ninguna irregularidades, más allá de empezar algunas mesas tardíamente. Me parece que ha sido, al menos no tenemos ninguna información en contrario, que ha sido una elección limpia en términos de lo que es una contienda electoral, que muchas veces se han tenido que denunciar procedimientos anómalos, ¿no? Bueno, todos sabemos que con el sistema de la boleta sábana, los oficialismos estatales parten con una ventaja, que el control del Estado volcado a la hora de las elecciones, y lo que eso implica la fiscalización y el control de los comicios. Ahora, ese dato no era desconocido para nadie. Desde el 83 a la fecha, o pongámosle del 85 a la fecha, que ya hay un oficialismo en cada una de las jurisdicciones provinciales del país, más o menos que se sabe cuáles son esas reglas que lamentablemente afectan a la calidad de nuestra democracia, de modo tal que los libertarios tuvieron tiempo para y tienen recursos para ejercer un control estricto de los comicios y del recuento de los votos, que seguramente ya o está empezando o está por empezar en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. No veo yo ahí que haya habido más de lo que uno suele ver, el que te vuelca en el aparato del Estado, en la movilización, en el ejército de fiscales que te ponen. Todas esas cuestiones son conocidas, pero cuando la voluntad popular es imparable, bueno, Milei mismo en el 2023 demostró que no hay aparato político estatal que valga, que sirva
para, bueno, evitar un resultado electoral. Creo que ellos tienen que hacer un profundo análisis porque han perdido votos que en el 2023 le han sido favorables, fundamentalmente de los sectores de clase media baja, que fueron el voto que más lo acompañó en las elecciones presidenciales del 2023 y que hoy por hoy fundamentalmente han decidido no ir a votar. Y esa lectura tiene explicaciones sin dudas económicas. Hay estudios muy serios, como el que hace el economista Oliveto, sobre consumo en el país, que dice que aproximadamente el 70% del electorado de la ciudadanía argentina, y eso tenemos que incluir también a sanjuanina, no llegan al 20 del mes con su sueldo, con su salario, y no hablamos de los cuentapropistas que viven el día a día. Entonces, bueno, el ajuste que la sociedad votó en el 2023, sabiendo que era inevitable y necesario para ajustar las cuentas nacionales y salir de la inflación, bueno, no ha ido acompañado ni siquiera con un discurso empático, un discurso sereno, un discurso solidario, con los que han puesto el cuerpo y que no ha sido la casta a la hora del ajuste económico. Pero bueno, se verá. La primera señal es que el presidente no ha corrido de los lugares de poder y de decisión, tanto en el gobierno como de la campaña, a quien es claramente la mariscal de la del Sota, que es su hermana. Y ahí tenemos un problema porque Karina Milei se ha convertido en un problema político institucional para el gobierno y por añadidura para el país, porque ella ha sido la que ha dinamitado todo tipo de acuerdo, todo tipo de diálogo con sectores políticos, en el Congreso de la Nación, con las provincias, con los municipios, de llevar adelante un esquema económico con un respaldo popular, institucional, que no lo ha tenido, que lo estamos viendo desde abril de este año, cuando se lanzó el año electoral, donde vienen perdiendo elección tras elección en el Congreso, con consecuencias importantes para la principal meta o el principal objetivo del gobierno, que es controlar el superávit fiscal para que esto no repercute en la inflación. Pero esto ha llevado que el gobierno nacional haya comenzado a tener actos negligentes a la hora de administrar la economía, donde se ha auto boicoteado y ha generado un problema de difícil solución de acá al 26 de octubre, como poner la economía en marcha para que la gente, bueno, llegue con un clima, un mejor clima de humor a la hora de votar. Seguramente el 26 de octubre vamos a estar viviendo una profunda recesión, problemas graves en el empleo, en el poder adquisitivo, en el consumo. Es decir, es muy difícil que un plan económico gane en estas condiciones, y si no te respaldan las urnas, quiere decir que el plan económico no es bueno. Marcelo, con tu mirada de abogado, con lo que está planteado ya en el episodio que tiene que ver con los discapacitados, con la posibilidad que ya la convoquen a Karina Milei, ¿estás viendo que esto, porque por ahí Milei dijo antes, vamos a llevar las cosas ante la justicia, y yo creo que esto ya está absolutamente judicializado, ¿no? Bueno, las dos causas de corrupción que se investigan en este gobierno, que es Libra y los fondos del ADIS, de los discapacitados, las coimas, supuesta en la compra de medicación, donde en ambas causas está involucrada la hermana del presidente, Karina Milei, ya tiene un capítulo judicial y también de investigación por comisiones en el Congreso de la Nación. Tengo entendido que en el día de la fecha un funcionario citado por el tema Libra se habría retobado y no quiere concurrir, lo cual lo que va a provocar es profundizar este conflicto de poderes entre el Congreso y el presidente, y esto, bueno, sin duda que en este clima no acompaña al gobierno nacional para reconciliarse con su electorado, porque si algo el electorado de Milei le encargó al presidente, fundamentalmente dos cosas, no solamente con poner fin a la inflación, sino también desplazar a la casta política que la sociedad había identificado como el principal responsable de años y años, si no décadas, de crisis económicas y sociales. Ahora, si vos te emparentás las prácticas de esa casta y convivís, las sumás al gobierno, y bueno, la gente obviamente
empieza a desconfiar del sistema y empieza a hacerse enuente de ejercer su derecho de voto, y esto es lo que se está viendo en las provincias, tal vez con la única excepción de Corrientes, porque fue una elección para elegir gobernador, cosa que no ha sido en el resto de los casos donde se ha votado en las provincias argentinas, en particular la provincia de Buenos Aires. Marcelo, me gustaría que pudiéramos analizar cómo estás viendo la economía nacional, cómo estás viendo, bueno, estos momentos son muy delicados porque nadie puede garantizar que en este escenario las cosas van a ir bien cuando el rigor de verdad se lo está mirando desde todo el mundo a un Milei quizás aparentemente decepcionado, pero con responsabilidades desde el primer minuto que fue elegido y que asumió como presidente, ¿no? Bueno, yo creo que Milei fue votado fundamentalmente por tres temas de su discurso. Una, en que él se presentaba como una persona idónea en materia económica y que con fórmulas casi matemáticas y con teorías muy dogmáticas sacaba al país de su crisis, eliminando el Estado, aplicando estrictamente las leyes del mercado, desregulando la economía, etcétera. Lo cierto que se trataba de parar un tren a 500 kilómetros por hora y con mucha carga en 100 metros. Y esto es lo que se está viendo. El modelo no cierra en una gran mayoría de argentinos que han visto perder el poder adquisitivo de su sueldo, de sus ingresos, han perdido trabajo, han desaparecido las changas, por más que los datos del INDEC de la baja de la pobreza no se condice con lo que uno ve en la calle, donde hay cada vez más miseria, hay más pobreza, hay más gente mendigando, pidiendo cualquier cosa o vendiendo cualquier cosa para tratar de sobrevivir, muchas empresas que han cerrado, pequeñas y medianas comercio. Es decir, el presidente debió haber sido mucho más democrático y haber tratado de construir una alianza muy transversal con diversos sectores políticos, tanto en el Congreso como en las provincias, para que esas políticas económicas que iban a ser, y son durísimas, tuvieran un apoyo político e institucional. Eso lo perdió. En segundo lugar, creo que esto que hablábamos recién, él venía a renovar y a moralizar a la política con un discurso que interpretó la calentura y la bronca de muchos argentinos que veían, tanto en el peronismo como en Cambiemos, como los autores del fracaso en décadas de la situación económica del país, fundamentalmente por la corrupción, por el abuso de poder, por todas estas cuestiones que hace que la sociedad se aleje de la política y de los políticos. Sin embargo, esto de Libra, esto de Españolo, hace que la gente vea que esas prácticas no han cambiado, y también ese discurso que tiende a dividir, ese discurso violento, ofensivo, sin ningún tipo de compasión o miramiento para el que piensa distinto al presidente de la nación, también ha entrado en crisis y ha perdido credibilidad. Por eso que el presidente, con anticipación y seguramente leyendo las encuestas, manifestó que se iba a abstener de seguir insultando a los que no piensan como él, cosa que le cuesta muchísimo, porque no solo está en su personalidad ser un guarango, sino que él está aliado a una ideología que busca en ese conflicto permanente la base de su poder. Y finalmente me parece que la otra cuestión que ha perdido todo tipo de valor y de consideración es la batalla cultural, donde hay muchos fascistas ahí apoyando al gobierno nacional, como el Gordo Dan, como este personaje Santiago Caputo, eso ha puesto a la sociedad a la defensiva, el destrato y la discriminación a las minorías, sexuales, política, religiosa, esto que si no pensás como piensan ellos, sos un degenerado fiscal, sos un mandril, han llegado hasta tratar a la gente como que tienen, no sé, parásito en el cerebro. Es una cosa espantosa la manera en que ellos, Milei y su gente, trata a la sociedad. De hecho, la reacción que han tenido
después de los comicios ha sido muy, muy desacertada, porque le echan la culpa a los bonaerenses de su propia desgracia, cuando debe ser el gobierno el que tiene que ofrecer propuestas, ideas y un modelo de país, de provincia que entusiasme a la sociedad a acompañarlo. La gente suele cambiar el voto y esto fue lo que hizo en el 2023, pero el presidente no lo entendió. Él pensó que una mayoría que lo había votado en la segunda vuelta lo acompañaba sin fisura, y no es así. Él tiene, como Cristina Fernández de Kirchner, una minoría intensa, muy fanatizada, muy imbuida por las cuestiones ideológicas y dogmáticas, pero ese no es el sentir de la mayoría de los argentinos que quieren vivir en paz, en tranquilidad, que los gobiernos, si no les resuelven los problemas, por lo menos no les generen problemas, y esto es lo que no entendió el presidente, y tiene muy poco tiempo, hasta el 26 de octubre, para rectificar el rumbo y evitar una nueva desota dolorosa, profunda, como ha tenido el domingo pasado, porque no hay que olvidar que el presidente tiene una base institucional muy pobre, muy pocos diputados, muy pocos senadores, se ha peleado con todos los gobernadores, se ha peleado incluso con los propios, hay una interna feroz, desatada, que no se sabe a dónde va a llegar esa interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, y con un equipo económico que ha perdido la confianza y la credibilidad, por lo menos de los electores de la principal provincia del país, como la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá hay que hacer un gran esfuerzo todos, institucional, para que este presidente entienda que tal vez le tocó a él en la historia no venir a hacer una revolución y quedarse en el poder para siempre, cosa que sería absurda, porque en Argentina ni la dictadura lograron eso. Entienda que es un presidente de transición y que deje el poder el 10 de diciembre del 2027 en mejores condiciones al país de la que la recibió. Yo creo que con eso ya cumplió, porque los problemas argentinos son problemas muy graves, muy serios, muy profundo, y que va a llevar sin duda varias gestiones de gobierno resolver para decir, bueno, estamos medianamente bien en una democracia que funciona, con libertades plenas y con un desarrollo y una producción que genere condiciones de igualdad y de dignidad, que es lo que la gente está pidiendo a gritos. Claro, y estaba pensando que imaginariamente, instalados ahora en un 26 de octubre con lo que ha sucedido, ¿qué puede pensar uno que suceda en la provincia de San Juan con este, digamos, este mal ejemplo, digamos así, hacia la sociedad argentina, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que en la provincia de San Juan me da la sensación, primero, que hay que decir que están ganando los oficialismos en cada provincia, que el peronismo que ganó en la provincia de Buenos Aires no significa linealmente que lo vaya a ganar en la provincia de San Juan o en el resto de las provincias donde no gobiernan. Yo creo que en la provincia de San Juan el peronismo va a ser la peor elección desde el retorno a la democracia, lo que no implica que no logre consagrar a un diputado nacional. Lo que sí me da la sensación que en estas condiciones la Libertad Avanza en San Juan se desmorona, porque a pesar de haber recibido un respaldo electoral muy grande el presidente en el 2023, hay un fuerte disgusto, y tal vez esa imagen positiva del presidente, lo que va quedando, no se traslada ni al espacio político ni a los candidatos. La estrategia de la Libertad Avanza de poner una lista muy livianita de gente que no está instalada, que no es conocida, que no se le conoce la voz siquiera, es sumamente temeraria, porque bueno, están jugando todo o nada a que la gente acompañe al gobierno nacional, y puede ocurrir que la sociedad en estas elecciones de medio término utilice este comicio simplemente para mandarle un mensaje al presidente, y ese mensaje en la provincia de San Juan puede implicar que no consagren un solo diputado nacional y termine, bueno, la gente de Orrego consagrando 2 diputados nacionales, porque va a ser receptor sin duda de ese voto, de una fuerte decepción que hay con este gobierno actual, pero que no quiere retornar al pasado del peronismo. Claro, el voto que viene entonces es también de rechazo también a todas estas cosas que has analizado correctamente, Marcelo. Bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue esta historia, porque esto todavía no termina, se están echando culpas, dicen que no va a cambiar nada, que no va a cambiar ningún funcionario. Sin embargo, hay la información que se va desparramando a lo largo y a lo ancho, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Los canales nacionales están dando toda información relacionada con cambios. Si eso se da, va a tener chance de enderezar el barco
como dice Durán Barba, en estas condiciones lo único que logra Milei es seguir dando incertidumbre y, ojo, los mercados te pasan factura, ¿no? Bueno, ese es el tema, que estos mercados, que hay que decir no solo son estos grandes bancos de capital internacional quienes hacen movimientos financieros y que te pueden dejar a la intemperie como gobierno, fundamentalmente en la posibilidad que haya una corrida contra el peso y que termine incrementando el valor del dólar y el gobierno nacional no tenga las reservas suficientes para evitar una estampida del dólar que termine trasladándose a los precios. Pero la sociedad también juega en este sentido, con muchos recursos, y da un mensaje de desconfianza a un gobierno que, bueno, no solamente no acepta el resultado, sino que lo más grave, no admite autocrítica alguna para hacer los cambios que tiene que hacer para que las elecciones del 26 de octubre el gobierno nacional encuentre un oxígeno para poder seguir de acá al 2027. Y tal vez la señal más fuerte es de si el presidente está decidido o no a apartar del poder, por lo menos del manejo de la política nacional, a quien ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias, que es su hermana. Y Milei, a los primos Menem, que aparentan ser dos pícaros de la política, que bueno, solamente nos hace recordar, con desgracia, los 90 menemistas, donde la corrupción arrasaba a la nación, ¿no? Claro que sí. Gracias, Marcelo, por estos minutos, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a vos. Ahí estaba con nosotros Marcelo Arancibia dándonos todo un panorama interesantísimo, ¿no? En términos de qué cosas vienen de ahora en adelante en un escenario en el cual las principales críticas están a la conducción presidencial de Milei, bueno, y su hermana Karina, que claramente, al menos por la información que va trascendiendo, tiene responsabilidades que tendrá que rendir cuenta. En cualquier caso, la justicia está atentamente analizando toda la temática sobre la base de la denuncia hecha por el director de discapacidad español. Hacemos la pausa, Tony, 13.